referencia más nueva y completa sobre el tema es el episodio de Los Simpsons en la casita del horror. Así que no sé qué tan válida sea esa versión. A ver, ¿qué me gusta de lo que he leído hasta el capítulo 7? Prendick conoce a Muro y Muro hace experimentos perturbadores. No dice nada más, nada más. Y ya pasamos a la introducción que tiene un tono de crónica, ¿sí? Siento que esa introducción le da cierto aire de verosimilitud a lo que se va, a donde uno se va a introducir, entonces te da una historia alrededor, como que hay una leyenda urbana sobre un naufragio, sobre unos presuntos sobrevivientes, como dicen que todos están muertos, pero quien dice es yo sobreviví. Y esto es lo que les voy a contar. Y ahí arranca. A mí del lenguaje marino, eh, lo que no me cuadran son las dimensiones, porque es que no sé cuán grande tienen que ser los barcos para que les quepa pues el camarote. O sea, en mi cabeza es muy complejo eso de ajustarlo. No sé cuántas personas le pueden caber a una lancha, la goleta, que tanto tiene, bueno, pero siento que a la larga son datos prescindibles. No tengo que saber del tema, pero me imagino que el barco es medianamente grande porque tiene una parte de abajo, un camarote, una parte de arriba donde se puede tener esas jaulas. Eh, me incomodó mucho la Sí, escena siempre donde si está, realizan un pago de salud pensión en diciembre, pues ponen el pago de salud pensión de diciembre. Si no, lo financiero es que pueden. bueno, de todas formas, paguen su salud y pensión, por favor. Entonces, el tema es que me parece perturbador la escena de imaginarme toda la parte, el piso del barco completamente lleno de desperdicios. Me pareció que, que aumentaba el malestar. O sea, estamos hablando de un sujeto que está prácticamente muriendo y sale, hay ruido de perros, está desorientado y encima ve esto, yo sentí ciertas ganas de vomitar porque pensaba en lo incómodo que debe ser eso y que a la al calor del sol puede generar bastante aroma. Y entonces me gustan las historias que se pueden, aparte de que se pueden visualizar, las que se pueden oler. Y siento que pude oler esto. Hay una parte en la que Prendick se acuerda remotamente como de quién es Muro, dice, pero yo escuché este nombre, yo sé que escuché este nombre, ¿dónde escuché este nombre? Y de repente llegan los horrorosos eh, experimentos de Muro. Y hay una imagen que me erizó y fue el perro despellejado corriendo por la calle. Porque siento que esa imagen que es grotesca, que además tiene la capacidad pues de conmover, es un gran referente sobre qué es lo que hace el doctor Muro, a qué se dedica, qué clase de experimentos hace. Ya sabemos que no es botánica. Entonces, como estrategia narrativa para presentar un personaje sin mostrarnos el personaje como tal, sino como a través de testigos de oídas, pues esta idea del perro me parece que es contundente. Ya uno se hace, ya ese elemento le da una característica a quién te vas a encontrar, sin que digas nada más, ¿sí? No me ha inquietado tanto como la descripción de los personajes que han salido hasta ahora. Eso sí, los marineros son horrendos, pero imagino que era como una parte del comportamiento usual. Creo que es además un estereotipo.
esa clase de marinos borrachos y agresivos y violentos y aprovechados. O sea, eso ya lo siento en la literatura, siento que ya es un estereotipo en esa época. Pero lo demás no resulta tan inquietante. O sea, es increíble que haya un personaje que tiene unas orejas que terminan en punta con unos pelillos, que tiene una mirada extraña, que gruñe y habla raro, y que esos personajes no sean tan impactantes como el que parece normal, que es Muro. Sí, eso me da una perspectiva de qué clase de visión sobre las personas tiene el autor o nos está intentando vender el autor en esta novela y ya quiero avanzar los otros capítulos. Me gustó mucho la selección y espero que no me defraude esta novela ni esta historia. Gracias, Nayarit. A propósito de la introducción, quiero señalar algo particular y es en ese juego de la verosimilitud que además me parece que es muy de las novelas del finales del siglo XIX, principios del XX, porque, pues no sé, pues me acordé también de La Vorágine que hace el mismo juego y pues me imagino que habrá otro montón de novelas que para crear la sensación de verosimilitud crean a un personaje que es el que nos va a contar la historia referida de otro, que bueno, esos juegos de referir las historias y en este caso el referido pues es el sobrino, ¿no? O sea, es el sobrino que encuentra el documento del tío que escribió a propósito de su experiencia 11 meses perdido en el mar. Entonces, y claro, y además la introducción firmada al final, ¿no? Charles Edward Prendick. Entonces uno ya dice, uff, no, o sea, esto tiene que ser verdad. Entonces, pues ese juego que de nuevo me parece que es muy de la narrativa de esa época, hoy no sé si usándolo como un recurso ficcional funcione, porque pues hoy realmente se apela al recurso como casi de manera literal, o sea que efectivamente sí hay alguien real. Pero en este caso no, o sea, en este caso pues está construyendo a un personaje y hay una situación pues ficcionales. Pero para que se sienta muy cercano, pues se hace todo este juego. Además, llegando a niveles de decirnos que no, estaba perdido a 1 grado de latitud sur y a 107 grados de longitud oeste. Y quien sepa de cartografía, pues que me ubique eso, por favor. Y que pues yo entendería que apareció en un lugar no muy lejano, ¿no? Cuando me dicen que apareció a 5 grados 3 minutos de latitud sur y a 101 grados de longitud oeste. Yo no sé si eso es lejos o cerca. Honestamente no tengo la más remota idea. No hice el ejercicio de coger... ¿Qué agarro? ¿Mapa mundi? No, no sé, no tengo ni idea. Pero yo supondría que no fue muy lejos de donde se perdió. Además, porque luego la historia y lo que nos está contando aquí en los primeros capítulos nos da a entender que no estaban muy lejos de donde se perdió y la isla y todo este tipo de cosas. Entonces, pues sí supongo que ese detalle lo que me quiere decir es, por la zona donde se perdió, por esa zona lo encontramos. Eh, leí muchos cuentos de horror, nos dicen Nayarit, y ciencia ficción y policíacos que tienen la misma estrategia de inicio que coinciden con la época. Sí, es que me parece que es de nuevo muy del siglo XIX, como utilizar esa estrategia de, les voy a contar una historia que me contó fulanito de tal, y yo me encontré los papeles y esta es la historia. Me parece que es un recurso altamente utilizado en la época. María C., te escuchamos. Gracias, gracias. Buenas noches. Muy rico estar. No sé si se escucha bien. Perfecto, perfecto. Ok, muy rico estar de nuevo acá. Mil gracias por invitarnos. El año pasado, pues, me gustó muchísimo el club de lectura y por eso estoy de nuevo acá. Las propuestas del año pasado para mí fueron muy, muy interesantes y pues
Creo que estamos empezando también bien ahora. Bueno, como era de esperarse, pues todos vamos a hablar un poco de los mismos temas. Esperemos que haya elementos nuevos, porque lo que me llamó mucho la atención también al inicio fueron los elementos para dar credibilidad y verosimilitud, y que ya los discutimos un poco cuando hablamos del Quijote y los manuscritos de los que habla Cervantes allí. Entonces yo quise mirar un poco cuáles eran esos elementos. Entonces, el que ya dije, acudir como en el Quijote a un manuscrito, pero además algo que Diego ya señaló, y es que haya un parentesco, ¿cierto? Entre la persona que va a narrar y el que está haciendo esta introducción. Lo segundo, que también ya lo comentó Diego, es ponerle una precisión a unas ubicaciones, que sí estuve mirando dónde quedan, y sí quedan en alta mar al oeste del Perú, pero en alta mar de todos modos, ¿sí? Entonces es cerca, pero no es tan cerca, y de todos modos allí habla de una salida del Callao, ¿no? Entonces, pues hay cosas, digamos, reales dentro de la ficción. El otro elemento es acudir al lenguaje náutico. Entonces, pues claro que tiene que hacerlo con precisión. O sea, no puede tener ahí equivocaciones, que el balaustre es tal cosa, que la parte de abajo de las velas se llama de tal manera, que la barandilla se llama de tal otra. Entonces, pues eso le da más credibilidad, pero además si uno es curioso y se pone a mirar, entonces tiene todo un espacio adentro de la goleta, y eso lo hace muy interesante. Además ahí nos hace distinciones entre la goleta, el bote, la lancha, el buque. Entonces, si uno quiere saber algo nuevo o algo, pues también puede ser como interesante. Ya hay varias obras literarias muy importantes que acuden a esto, pero también acude a elementos reales o que pueden suponerse reales. Uno de esos casos es el del Scorpion, ¿cierto? Que es el barco que dice que fue a la isla, ¿cierto? Que dice que la isla se llamaba Isla de Nobles, y la que podía ser, y que solo encontraron unas ratas raras. Entonces ahí ya está hablando de que había asuntos raros, unas mariposas blancas y no recuerdo, unos conejos, creo que era lo otro. Entonces resulta que ese nombre, Scorpios, es un nombre que se da mucho en la Armada Británica, y que se repite durante muchos años, ¿sí? Para diferentes barcos, bergantines, bueno, lo que sea. Entonces ahí le da un elemento real, y hubo algunos que efectivamente estuvieron en islas por estas tierras, o mejor, por estos mares. Y hay uno más interesante todavía, que es el caso de el Medusa, que lo compara y dice que, o sea, le hace como una comparación, dando a entender que pues puedo ser no tan importante, pero sí que hubo casos anteriores, ¿cierto? Resulta que el Medusa es un caso real, sobre el que incluso hay obras pictóricas, demás. Fue un caso muy connotado, muy importante, porque pues murieron muchas personas, y hubo lo similar que hay en estos casos, que es que las personas se lanzaron, eh, trataron de sobreaguar, digamos, en unas lanchas, pero lo que había para que estas lanchas andaran no fue suficiente. Entonces murieron muchísimas personas, pero también hubo sobrevivientes y hubo personas que escribieron sobre el caso. Entonces nos mezcla elementos de realidad con elementos de ficción, y qué puede ser más verosímil que eso, y como decía Claro. Nayarit, inicia como una crónica, ¿cierto? Bueno, además de esto está lo del barco que zarpa de África, ¿no? Entonces le pone la nota también de que hay un barco que efectivamente se supone que salió de África, zarpó de África, con un puma y otros animales, ¿sí? Y que la época coincide. Entonces,
ya nos llenó de referencias para que nos metamos en esto y creamos en el asunto, me parece buenísimo. Y bueno, otro elemento que me pareció ya importante, que no tiene que ver con el tema de la credibilidad, es el tono de vida o muerte que le da, ¿cierto? Porque desde el momento en que dice, no eran 4 los hombres, ¿cierto? Que se lanzaron a la lancha, sino 3. Y yo puedo decirlo porque yo era uno de ellos, pero además cuando comienza a hablar digamos, de lo que pasó entre ellos, y dice, afortunadamente el tipo se mató, ¿cierto? Se le enredó un lazo, y nunca lo vimos salir del mar. Suponemos que se murió, afortunadamente. Entonces, me parece que esa palabra, y dice afortunadamente para él también, porque no había cómo sobrevivir. O sea, hubiéramos sido muchos. Y el conflicto que se presenta para ver quién va a sobrevivir. Entonces, me parece que eso de entrada le pone un tono a lo posterior, que no sé qué será, de vida o muerte, y digamos de que no nos vamos a parar como en problemas para hablar de estos temas, ¿cierto? Sí. Sino, se murió, yo me salvé, y yo estoy entre los que me salvé, y les voy a contar el cuento, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos elementos más, pero quise de entrada llevar a estos. Mil gracias. Gracias, María C. Ahorita que lo señalabas, me hiciste recordar, o hice la asociación, más bien, de ese elemento de esa relación de la vida y la muerte en relación a, sí, no, o sea, que no éramos 4, éramos 3 y que yo sobreviví y que menos mal que el que se murió, como un elemento de lo ominoso, ¿no? Que me parece que lo emparenta un poco, no sé, es mi impresión por lo menos, con Frankenstein. Cuando leímos Frankenstein, me parece que esa novela también al inicio tiene ese elemento ominoso que va construyendo, a mi manera de ver, la atmósfera de la novela. Acá me parece que todo ese juego como de pues estar perdido en el mar y quienes sobrevivieron y el rescate y todo este tipo de cosas y como las sensaciones que Prendick siente de las personas que están en este barco, pues creo que es también el juego de la construcción de la atmósfera de la novela, pues para lo que vendrá seguramente a continuación. Que de nuevo, me parece muy de la época, o sea, me parece que estas novelas de esa época del siglo XIX se esforzaban mucho en esa construcción, de ahí la cantidad de detalles, porque no solamente es darnos, o sea, sí, funciona como elemento de verosimilitud, pero no únicamente como ello, o sea, no es como que yo simplemente también utilizo referencias que pudieron haber existido, como ya lo señaló María C., como de barcos o lugares, sino que está creando esa atmósfera que yo lo llamaría, pues por ahora, de lo ominoso, porque va a haber algo siniestro, o algo se cierne en la oscuridad, y bueno, todo este tipo de todo este juego, que me parece que es muy de este tipo de novelas de esta época. Y, nada, bueno, por ahora eso. Andrei. Buenas noches. Vuelvo por acá nuevamente, pues con esta nueva lectura, que parece que me va a gustar. El año pasado los pude acompañar solamente con 2. Y eso que esas 2 para mí estuvieron como, como complicadas de terminar, pero las pude terminar. El resto sí no pude con los otros libros, pero este parece que sí. Estaba como ¿qué? Como el GIF que les mandé, leyendo muy rápido, por eso entré tarde. Escuchando un poco, pues yo decía acá como que, bueno, los recursos para mí los recursos literarios no son necesariamente de una época, porque si no también lo serían los temas.
ya es la manera como se use, como el escritor los use, y creo que este tipo acá los usa supremamente bien, porque más allá de lo literario de la época en la que se haya escrito y el recurso que se haya utilizado, que no se utilice ahora, yo digo, eso pasa en la vida todo el tiempo, pasa cuando a uno le van a contar un chisme, ¿sí? Que venga, le pasó a esto y uno sabe si ese otro existe o no existe, si esa situación se dio o no se dio, si se la están contando tal cual. Pasa todo el tiempo en las redes sociales, Facebook, Twitter, para mí todavía sigue siendo Twitter y demás, de la desinformación, entonces, de la credibilidad o no credibilidad, eso pasa todo el tiempo en la vida. Entonces es un recurso muy válido y además que no es solamente la introducción que él hace, sino tú lo estabas diciendo ahorita, Diego, de alguna forma, esa atmósfera que va construyendo y esa atmósfera la construye de manera muy bella. Por ejemplo, una de las líneas que más me gustó en lo que llevo leído es en la página 3 cuando dice: el lector es incapaz de imaginar cómo fueron aquellos 8 días. Por fortuna, nada hay en su memoria que le permita imaginarlo, ¿sí? Entonces nos vuelve nuevamente como esa introducción, las descripciones iniciales, uno dice, acá hay como que algo raro, mucho pelo, no sé qué, pero nada, y ya luego las bota mucho más adelante, la referencia maravillosa que hace a Barba Azul, ¿sí? Entonces, poco a poco nos va introduciendo, porque si de una nos mandara esas descripciones tal cual como ya vamos por lo menos en el capítulo 7 uno dice, no, esta vaina no es creíble, ¿sí? Entonces, poquito a poquito nos lo va soltando, nos va creando esa atmósfera y eso ayuda a que ese recurso inicial de venga, le cuento esto, esto pasó, no sé qué, uno diga, oiga, sí, me está metiendo acá el cuento y es maravilloso. Entonces, por eso va a depender mucho el recurso, cómo se utilice, ¿sí? No el recurso en sí. Me encanta todo lo que hizo María C, porque yo también lo iba a hacer, pero como estaba retrasado en la lectura, no lo pude hacer, de mirar las coordenadas, de mirar todo esto. Me encanta eso. Mientras leía ya como hacia el 6 hacia el 7 yo decía, jue madre, ¿cómo sería todo esto eh, en el lenguaje de este escritor? No sé cómo se pronuncia, Lovecraft. Yo decía, ¿cómo sería con estos adjetivos, con esta atmósfera que le manda este man? Yo dije, puta, esto sería también otro nivel, ¿sí? Me lo estaba imaginando así, no sé si alguien lo hizo, pero yo por lo menos sí estaba volando con eso. Eso por el momento y muy contento de volver a estar por acá. Muchas gracias, André, y de nuevo, pues bienvenido por estos lados. Sí, su merced tiene razón, claro. No es el recurso en sí, sino efectivamente la manera como se utiliza. Y lo otro que también estaba reflexionando a propósito de lo que ustedes han dicho es, claro, cómo la temática de el mar es tan importante, pues para los británicos, ¿no? Además, pues contextualizando que su momento, pues era su momento de gloria, pues como armada naval y como dominantes de los 7 mares y todo este tipo de cosas. Entonces, como esas narraciones para ellos, pues también eran algo reforzando un poco su manera de ver finalmente las cosas, ¿no? O sea, y pues poniéndole pues todos estos elementos medio de misterio, medio extraños, medio diferentes a estas historias que pues si un imperio en ese entonces pues se la pasaba navegando todos los mares habidos y por haber, pues cuántas historias no podrían haber, ¿no? Entonces, como que me parece que todas estas historias surgen también como de eso, ¿no? De esas mismas dinámicas que tenía efectivamente la sociedad inglesa hasta ese momento. Llegaría y decir, no, pues es que si nosotros nos la pasamos en el mar, pues de ahí allá surgen historias y pues yo puedo contar historias muy locas de lugares muy extraños. Lo otro que quería señalar era... Ah, bueno, sí, que lo señalaba André hace un momento, es imposible que un lector común pueda imaginar cómo fueron aquellos 8 días. O sea, la, 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 la conciencia pues de Edward Prendick de estar contando, de estar escribiendo su historia para que luego sea leída por otro y que entonces cuando el otro lo lea, en este caso no somos directa, bueno, sí, somos nosotros porque el documento lo encontró el sobrino, pero como generar ese vínculo
tan directo con quien va a ser el lector de la historia, ¿no? Entonces, como no, ustedes no se alcanzan a imaginar todo eso, pues, que me tocó vivir y superar, a pesar de que estoy intentando lo máximo posible de escribírselos y hacerlos sentir, es como, hay algo que no logro transmitir, entonces como que eso también es un juego como de aumentarle a uno como cierta ansiedad, me parece, y cierta expectativa sobre ese mundo que pues está construyendo el narrador. Me parece interesante ese recurso. Nayarit. Hola. Ay, este, hay una parte de la historia cuando está Prendick y sus compañeros en la lancha, ¿sí? Bueno, en eso. Que es el momento en el que dicen, bueno, aquí tenemos que sobrevivir, pero no sabemos cómo hay que hacerlo. Y de repente todos lo piensan, pero nadie lo dice, ¿no? Tenemos que matar a uno de nosotros. Uno de nosotros tiene que morir y es la única forma de que tengamos algo que beber y que tengamos algo que comer. O sea, este es el punto en el que o nos comemos a uno de nosotros o morimos los tres. Que me traía muy a la memoria precisamente historias como las que mencionaba antes, sobre todo de horror, en las que se trataba de naufragios donde la gente terminaba acudiendo al canibalismo como estrategia para sobrevivir y que en esa estrategia siempre pues tenían que echarlo a la suerte y que muchos cuando regresaban, pues regresaban ya con unas prácticas caníbales como frecuentes. Entonces, en esta historia, en ese apartado, tú ves lo que mencionabas antes, como ese punto de supervivencia de por poco no lo logro, por poco yo soy el que es comido. Que yo creo que de alguna manera alerta al lector frente a una cosa que no nos debe sorprender, y es que el narrador sobrevive. O sea, es algo que no estamos dañando el avance de la historia. O sea, el narrador sobrevive. El relato empieza diciendo sobreviví y presenta unos hechos más o menos donde él es rescatado. Entonces, me gusta cómo lo pone al borde de la muerte en varias ocasiones hasta el momento, pero no, pero lleva a que al mismo tiempo, a que al mismo tiempo pues recuerdes que el personaje vive, que sea lo que sea que vaya a enfrentar en este momento, en esa isla, lo va a sobrevivir, solo que va a ser fuerte. Y me gusta la idea del canibalismo. O sea, después de que leí Cadáver Exquisito de Basterrica, me he quedado pensando mucho en que realmente el canibalismo ha sido una narración frecuente, solo que no siempre es tan impactante, ¿sí? Pero que en la vida real hay muchos escenarios en los que la necesidad llevan al canibalismo y que con todo y lo oscuro, raro, extremo que parezca, es como una estrategia de supervivencia, o sea que no hay que ser tan extraordinario para pensarlo, porque pues, realmente en en una situación de hambre es lo que hay. Lo que hace también que nos que pues que alrededor de la lectura hay un planteamiento frente a la vida misma. Cuánto está en juego, cuán frágil es, cuán prescindibles somos y pues también vuelve a darle otra tonalidad a lo que empieza a narrar, porque es que aquí llevamos muy poquito. Gracias, Nayarit. Eso que comentas de el narrador, bueno, el que cuenta la historia sobrevive. Primero yo dije sí, pero luego yo dije no sé.
porque pues finalmente como lo que nosotros tenemos en la mano es un escrito que dejó él, que lo encontró el sobrino. Podría que dentro de los papeles en algún punto esté contando cómo muere, o esa narración que termina como que hasta aquí me toca dejar porque pues hasta aquí me trajo el río, porque no, o sea, digamos que creo que no hay no dice esa introducción ni el primer capítulo, no, la introducción sobre todo, en dónde encuentra el sobrino el escrito del tío. Entonces, al no decirnos eso, en principio no sabríamos si sobrevivió o no. Porque claro, la primera presunción sería que después de toda la aventura la escribió. Esa es una opción. O que el tío vive esto, hace el escrito a medida que le está pasando, quedan luego esos documentos en quién sabe dónde, porque no sabemos dónde quedaron, y el sobrino los encuentra. Entonces, yo dije, bueno, sí puede estar vivo, pero ahora no sé. Dime. Diego, pero ten en cuenta la introducción, porque es que dice, el 1 de febrero de 1887, el Lady Vane naufragó tras una colisión. El 5 de enero de 1888, esto es 11 meses y 4 días después, mi tío Edward Prendick, Pareció. y al que habían dado por ahogado, bueno, ahí dice unas cosas. Espérate. Qué bueno, bla, 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 fue rescatado. Sí, ahí es cuando él da los 5 grados con 3 minutos. Sí. O sea, sí nos dicen, este personaje sobrevivió a lo que sea que haya ocurrido en esos 11 meses. Yeah. Entonces ya tú sabes que, así como quien va a ver La Pasión de Cristo que sabe que el protagonista muere, aquí sabemos que el protagonista no muere, por lo menos. Sí, cierto, tienes toda la razón. Bueno, aquí nos dicen en el chat, en ese punto que mencionan ayer, me llamó bastante la atención leyendo los capítulos porque hace parte de la exploración de los límites de la naturaleza humana que menciona el autor en la introducción. ¿Qué haría yo si fuera uno de los tres y hubiera perdido? ¿Acepto mi derrota y por tanto mi muerte, siendo esto lo justo, o no la acepto? Sí, esa tensión que de entradita nos está poniendo el autor a través de la situación del personaje, una situación supremamente tensa y extrema, o sea, sí, un naufragio, sobreviven estos, 8 días en alta mar, sin nada, los 4 ahí, bueno, los 3, 4 ahí montados sin saber qué hacer, se empiezan a volver locos, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Quién va a dar el primer paso? Él deja que los otros dos den el paso y se empiezan a enfrentar ahí y el otro como que dice como, bueno, pues ya ni modo porque pues ellos dos se terminaron ahí agrediendo y pues uno se terminó cayendo y bueno, en fin. Que lo resuelve pues digamos muy salomónicamente diciendo, no, o sea, yo no me metí, o sea, yo simplemente vi que estos dos hicieron todo esto y pues, no sé. Es muy divertido porque no involucrar directamente al personaje principal en una situación que está bien que me la muestre, pero que no sea un involucrado directo de la situación del problema del canibalismo. Porque de nuevo, ya convertiría, o más bien, ya le terminaría dando una valoración muy particular pues al personaje principal. Entonces uno ya diría, no, pero es que el personaje principal es un caníbal. Y pues eso se volviera una cosa muy rara, o sea, como que ahora me toca seguir toda la novela a un caníbal, o sea, no puede ser. Entonces me parece interesante ese juego que hace ahí. Hans, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues aquí regresando, la verdad, me encanta volver a este espacio, poder escuchar las impresiones y obviamente leer esos textos. Pues H.G. Wells nunca lo he leído tampoco, es uno de esos autores clásicos con los cuales me he acercado hasta ahora.
Y pues puedo decir que me ha parecido pues bastante interesante en muchos sentidos. Digamos que en estos días estaba pues leyendo un libro de Conrad precisamente que habla sobre las andanzas del mar que tuvo el autor. Y pues me ocurrió lo mismo que con este, o sea, hay muchos términos que uno dice, pues siendo como del interior, como que eh, hay cierta ignorancia acerca del tema y todo, y pues sobre todo porque es algo que antes era muy habitual, ¿no? Pero pues ahora digamos que no, uno no tiene un acceso así como tan normal en ese tipo de acepciones y de términos ahí que maneja. Pues eso sí, digamos que me ha parecido bastante interesante, digamos, la forma de la narración, ese hecho del tópico del manuscrito, que él cuenta la historia, como que es bastante como propio tiene mucha herencia como de la novela gótica también, entonces, eh, digamos, y más para, digamos, lo que nos va a contar, ¿no? O sea, no hay que olvidar que H.G. Wells pues, es un referente bastante importante acerca de la ciencia ficción, aunque esta novela particularmente como que me deja una especie de reflejo como que de algo terrorífico o algo va a pasar, lo cual digamos me hace estar a la expectativa constantemente. Pues me di la tarea como de mirar las coordenadas, que fue algo como que me llamó mucho la atención, o sea, en qué parte pudieron haber, pudieron haber naufragado y dónde se pudieron haber perdido. Y digamos que ahí creo que hace la referencia de dónde sale el barco, que es del puerto del Callao, en Perú. Entonces, ahí cerquita, abajo de la línea del Ecuador, que creo que es la longitud, la que es horizontal, pues habla que está hacia el sur, ¿no? Dice, no, la latitud, que está al sur de la línea del Ecuador, y la longitud que habla de 107 oeste. Entonces, cerca al Perú, ahí como no tan cerca, pero sí en todo el Pacífico, es donde, digamos, está la historia. Eso sí, pues la isla como tal, no hay una referencia que yo diga, bueno, queda en un sitio eh, real, no, para nada, no pude encontrar nada por allí más, pues ningún rastro de eso. Eh, me, digamos, me llama mucho la atención de qué manera va construyendo como esa atmósfera, o sea, sobre todo el hecho de que pues los narradores ingleses siempre tratan de darle verosimilitud a su historia por medio de la primera persona, que es lo que hace aquí pues el protagonista que nos está contando todo. Entonces, digamos que uno trata como de imaginarse, bueno, qué es esto que está ocurriendo, se deja contagiar de la extrañeza que tiene aquí el narrador y digamos que es difícil como quitarse esa referencia de los Simpson que está en ese capítulo. Es algo totalmente innegable. En este momento no me acuerdo muy bien cómo es que era el capítulo, pero sí digamos que uno tiene ahí esa referencia de la infancia puesta. Y pues no, la expectativa de, bueno, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir. Ha sido un texto muy interesante, es lo que hasta ahora, que hasta ahora voy. Muchas gracias, Hans. Eh, a propósito como de esos elementos que empieza a brindar la novela, quiero señalar uno particular que es está construyendo la historia para sentirla lo más verosímil posible, para transmitirla de la manera más verosímil posible a un posible lector, pero al tiempo está creando una suerte de inseguridad
en la manera, como sí, en la manera de ser de quien narra. ¿A qué me refiero? En el capítulo 1 hacia el final, cuando están estos dos peleando en el barco y entonces se caen, dice, recuerdo haberme reído por ello y haberme preguntado luego por qué me reía. La risa me sorprendió como si no fuera mía. Y a través de estos capítulos que revisamos, empiezan a ver unos elementos de extrañamiento de sí mismo. O sea, como que se empieza a sorprender por ciertas cosas de él y por otras cosas obviamente del entorno, pero me parece que eso es alimentando todavía como que esa cosa extraña pues está atravesada por quien lo está viendo, que en este caso pues es Prendick. Entonces es como que empieza a crear la sensación como de qué tanto le creo de lo que me va a contar. O sea, como que claro, hay una verosimilitud ligada a elementos reales, el puerto, las latitudes, los nombres de los barcos, pero a la vez la voz que está narrando empieza a generar como inquietudes, como no, y hay unas cosas raras y yo reacciono extraño y entonces no sé qué está pasando y veo las cosas de una manera rara. Entonces como que empieza a crear como una cosa ahí medio tenue donde uno llega y dice, pero sí será que este señor sí me está contando lo que de verdad está pasando. Entonces, claro, es como que uno del lector es el que termina, digamos, sugestionando, montándose en el video que luego pues me va a contar que yo diré, sí, pues entonces la gente que tenía orejas puntiagudas y vellosidades, pues puede que sí como puede que no. Y creo que ahí está el juego finalmente ficcional, pues en todo su esplendor. Andrei. Claro, y es que de nada le valdría al autor si no hiciera todo ese ejercicio, toda esa atmósfera, toda esa construcción, poco a poco irnos introduciendo, porque pues se le cae el cuento, ¿sí? Se le cae completamente la novela, así nos haya dado tremenda introducción. Que por supuesto, hablando de las introducciones, yo no sé cómo los demás relatos de esa época, ya que hablan ustedes de este recurso, hacían precisamente, metían esta figura de parecer una noticia o un cuento que alguien contó para esa veracidad, cómo lo hacían. Pero cuando yo vi introducción, yo dije, no, qué mamera, yo no me voy a leer introducción acá en este libro, pasemos. Porque eso hago normalmente yo, o sea, yo voy normalmente al punto, me ha pasado con correos electrónicos, con de todo, que llego y leo, no, acá está el cuerpo, y cuando voy al final era otra cosa muy diferente. Cuando vi que era una sola página, yo, pues leamos que es una sola página. Entonces no sé qué habría pasado con mi lectura si esa introducción hubiese sido mucho más larga. Mientras iba leyendo y ahorita que Nayari estaba diciendo sobre la proa, sobre todos esos usos, los animales y todo que aparecen allí, o sea, en mi imagen, en mi cabeza venían las imágenes de la extraordinaria vida de Pete. Cuando ya era pues ya nos va introduciendo a estos seres tan extraños, también se venían a la imagen, a mi cabeza, imágenes de One Piece, que precisamente allá hay una parte, unos capítulos, una temporada en una isla, con seres también así muy parecidos. Entonces pensaba yo, pues es que finalmente pues todos tomamos de todos, y como lo dicen muchos escritores, que todos, que la vida es ese gran libro que todos escribimos de alguna manera. Entonces es maravilloso cómo estos lectores o este autor obviamente atraviesa a muchos otros quizás, y así seguirán tejiéndose ese gran libro. Y nada, esa era mi intervención de momento. Muchas gracias, Andrei. Nayarit. Ya. Está silenciada. Ya. Que ahora pues hace un momento cuando María se lo mencionó y ahora que lo volvieron a traer a colación, en cuanto a la ubicación geográfica, el punto donde fue el naufragio y donde fue el rescate, que el hecho de ubicarlo en la parte sur, ¿sí? Bueno, realmente como ubicarlo hacia el Pacífico, ¿sí? Para mí se me hace muy interesante por el hecho de que
es totalmente opuesto al Triángulo de las Bermudas. Entonces, usualmente, pues, si alguien se hubiese perdido en alta mar, en el Atlántico, y esto hubiera ocurrido en ese escenario, pues uno podía decir, ah, el Triángulo de las Bermudas. Pero aquí no hay esa opción. Y no sé si fue intencional, yo presumo que sí, me vuelo que sí, a que esa intencionalidad buscaba desvincularlo de que el lector se pudiera ir hacia esa clase de historias. Eso por un lado. Por el otro, ahora que mencionabas el tono nervioso, el tono nervioso de Prendick en su relato y cómo él está todo el tiempo como tratando de ubicarse, yo lo encuentro como muy apropiado, muy consistente con una persona que fue encontrada medio muerta, ¿sí? Porque es que o sea, tú no sabes qué te puede pasar, qué le puede pasar a tu cerebro tras la privación de alimento, la exposición al sol y la falta de agua. Pero ahí, en ese punto, hay un momento en el que Prendick vuelve a caer en inconsciencia y el que lo está acompañando, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que no es Muró, sino el otro. No quiero manosear el libro porque tengo las manos cochinas, pero Montgomery. Eso, gracias. Montgomery le introduce algo en la boca que él dice que le sabe como a sangre, pero que además lo revitaliza. Y entonces, pues ya, mi cerebro que empieza a andar como a 1000 por hora cuando empieza a leer esas historias, entonces dice, aquí hay algo que puede ser un huevo de Pascua para más adelante. O sea, no sé si me está sembrando desde ya esta semillita, si me está dejando miguitas de pan sobre lo que más adelante me va a encontrar, pero como sea, resulta bastante interesante, porque no dice con qué lo tratan. Eso sí, le dice cómo le duelen los brazos, es porque le tuve que pinchar varias veces, porque su nivel de deshidratación era impresionante y no podíamos darle comida porque pues lo que pasa cuando la gente pasa mucha sed y mucha hambre y de repente come o bebe de inmediato, pues que muere. Entonces, esos son como aspectos que están sutiles ahí, pero que empiezan a sembrarte, son como, para mí son los hilos del tejido que vamos a leer. Como que te deja esta hebrita por acá, esta hebrita por acá, y te voy dejando otra hebrita y ahí va armando su maraña, que, como dije antes, tengo mucha emoción por leer lo que viene. Gracias, Nayarit. Sobre todo lo que mencionabas ahorita al principio, claro, ahorita estaba haciendo un ejercicio mental como de, en el siglo XIX, ¿cómo se llegaba al Pacífico? O sea, tocaba dar la vuelta, o sea, eso tocaba ir hasta la Patagonia y subir, o haberse perdido por todo el Pacífico desde Asia hasta el otro lado, pero eso sería una cosa de locos. Entonces, cualquiera de las dos rutas, bueno, para ya el siglo XIX, igual el Pacífico pues ya había sido recorrido, o sea, podría haberse perdido por el Pacífico viniendo desde el Asia, pero eso es un viaje infinito. Claro, para efectos narrativos es, insisto, el elemento del extrañamiento. Claro, el Caribe ya era una ruta mucho más comercial y usada por los navegantes. En cambio, ponerlo al otro lado, del lado del Pacífico, era como ponerlo en el lado de lo extraño, de ese lugar que difícilmente se llega allá y que a ese lado hay cosas, pero no sabemos exactamente qué cosas son las que hay. Ese juego del extrañamiento me parece interesantísimo pensado en términos de navegación. Claro, de nuevo, lo decía hace un rato Andrei, pues es una herramienta que se ha puesto para muchas novelas en diferentes circunstancias. Lo interesante es aquí verlo como en una historia de navegación, el extrañamiento
o sea, para yo poder generar el extrañamiento, tengo que poner al personaje en un lugar que el lector de la época dijera, uy, sí, no, eso es un lugar rarísimo, o sea, yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar cómo es eso. Y entonces lo pone en el Pacífico, a la altura de lo que hoy es Perú. Interesante me parece ese recurso y esa manera de utilizarlo. No, bueno. Por ahora nada más. María C. Bueno, gracias. Me gusta la referencia que hace Nayarit a la importancia que el escritor parece darle al hecho de que los sucesos son en el sur. Y hay un elemento importante sobre esto y es el nombre de la goleta, el nombre de la Ipecacuana, porque ese es un elemento típicamente del sur que llegó a Europa y revolucionó de alguna manera cuestiones médicas. Incluso estuve mirando y resulta que eh, esto llegó a un botánico que trabajaba para el rey Luis XIV, me parece. Su hijo estaba enfermo y una de las formas que había, no recuerdo en este momento la enfermedad, pero era una enfermedad muy importante en ese momento, entonces se necesitaba una droga, un algo que hiciera vomitar a la gente, ¿sí? Y precisamente la ipecacuana produce eso, es un emético y se volvió muy importante. Después del tiempo, o sea, no solamente dejó de serlo, sino que tiene unos efectos secundarios y por lo tanto fue pues retirado como de la publicidad y demás. Incluso en la FDA, en los Estados Unidos, ha habido normativas sobre eso y demás. Y bueno, y hay casos interesantes modernos sobre el tema. Por ahí si les llaman la atención esos daticos. La cantante y baterista de los Carpenters, un grupo de hace bastantes añitos, ella murió con un tema de drogas muy relacionado, ¿sí?, con la ipecacuana. Sí, que lo tomó durante muchos años y se mantuvo, o sea, era flaca, era muy delgada. Bueno, son temitas ahí curiosos simplemente. Bueno, a mí me gusta mucho, además de esto, la descripción que este señor hace inicialmente de los personajes. No sabe nombres, entonces tiene una habilidad genial para describir físicamente los personajes por algunas cosas sobresalientes. Por ejemplo, en el bote de los tres, había uno del que supo el nombre que era como Elmar o algo así, no recuerdo, pero el otro que dijo que era un marinero, dijo, era un hombre bajito, robusto y tartamudo. Y ya con eso a nosotros nos quedó identificado. Después ya en la goleta habla de un hombre más bien joven y rubio, con erizado bigote de color rojizo y el labio inferior caído. Y esa última característica la va a usar después cuando habla de él y dice, me miró con el labio inferior caído, cosa que me pareció pues fantástica, ¿no? Porque uno no mira con el labio, me miró con el labio inferior caído. Hay otra que dice, vi que se trataba de un hombre deforme, bajito, ancho, torpe, encorvado, ¿sí? O sea, ya nos quedó descrito, con el cuello peludo y la cabeza hundida entre los hombros. O sea, eso es una habilidad impresionante para describir físicamente a una persona. También nos habla del hombre de pelo blanco y espaldas anchas, del tullido de cara negra, y al timón el hombre demacrado y taciturno. O sea, son unas características, o sea, eso me pareció maravilloso. También hay formas para describir situaciones. Me gustó, son muchísimas las que son muy bonitas e incluso poéticas. Yo solo traigo una que dice, mi cabeza se balanceaba con el mar y que el horizonte con el barco que lo surcaba oscilaba arriba y abajo. Entonces, esa me pareció muy bonita. Y hay varias así.
O sea, hay muchas descripciones en cuestiones del mar y demás. Y hay otras pues que son bastante crudas, como creo que fue en Nayarit cuando habló de cómo se encontraba la cubierta con la suciedad y demás, ¿no? Entonces, yo quería ir sobre todo como a esos pequeños detalles. Gracias. Muchas gracias, María C. Eh, Aquí estamos discutiendo la descripción que efectivamente nos mencionaba María C. Me miro con el labio caído. A mí me parece, digamos, haciendo de abogado del diablo, que es una cuestión en el juego de la traducción. O sea, yo nunca pensé que me estaba mirando con el labio. Era la mirada, pero además en el gesto se completaba con el labio caído. Claro, Andrei No, dice, claro, no estoy diciendo que miraba con el labio, no, para nada, para nada. Quiere decir que es tan sobresaliente ese rasgo, ¿sí? Que no describe la mirada, sino el hecho de que el labio está caído, justamente. sí, pero entonces no está redactado en la obra con el i como pone Andrei, que dice me miró y con el labio inferior caído. No está así. Está toda la frase como, si uno la leyera parejo, uno diría, no, pero me está mirando con el labio. Uno diría, no es esa la intención, evidentemente, de la descripción, sino que me parece que ahí ya luego tocaría mirar cómo en el inglés se termina construyendo la descripción. Claro, en español genera esas ambigüedades porque pues el español tiene un montón de ambigüedades realmente cuando uno se da cuenta. Pero es interesante cómo en esa sola oración efectivamente integra todo el gesto del rostro, más allá de lo literal o figurado de la expresión, es en esa sola frase ya integró la mirada y además un gesto que está haciendo el rostro que apoya esa mirada. Entonces es como que fue una línea, fue solo una línea. A mí me parece que esa habilidad que tiene H.G. Wells para ese tipo de descripciones es increíble, porque él no se dedica en extenso a las descripciones, sino que él trata de que sea lo más puntual posible y continuar con la historia, como tampoco enredarse demasiado con las descripciones, sino pongo una que sea lo más puntual posible y sigo. Eso me parece que es de una habilidad increíble porque a pesar de que no son extensas de nuevo, sí nos crean las imágenes y las sensaciones. O sea, sí casi que puedo ver esas expresiones en mi cabeza. Y es una frase, o sea, no es una cosa de páginas y páginas tratando de describirme cómo es un marinero, no. Es una frase y con la frase ya, yo ya me puedo hacer a una imagen, pues al menos la que yo en mi cabeza medianamente pueda hacer, pero que me va a servir para mantener como la referencia de así es él. O sea, el que hizo esa mirada y tenía ese gesto es ese y no el otro. Eso me parece que es eh, a señalar positivo para este autor. Andrei. Yo desde el principio estaba que comentaba esa línea, pues yo dije, no, pues para qué me voy a meter en esa bobada, pero para mí sí, como lo leo, es un error, sea de traducción, sea lo que sea. Y él ya había dado la introducción a este personaje, él ya había mostrado de su labio, ya había mostrado toda esta fisionomía, ¿sí? Aquí la está volviendo a traer a colación. Y dije, si allí hubiese una I, quedaría perfecta. Me miró y con el labio, quedaría perfecta, pero sin esa I, creo que es un completo error que uno también ve en muchas otras libros ya editados, toda la cosa, y uno dice, bueno, esta cosa como que acá no está organizada, ¿sí? Esto ya que seguimos hablando del punto donde está ubicada la isla, yo dije, tengo que buscar ahorita, pero no alcancé, pues yo, mientras leía, me imaginaba esta vaina, me parece como si fuera el punto Nemo, ¿sí? Por allá, lo más lejano en la Tierra, aún sin buscarlo, me parecía como el Pacífico, lo más lejano en la Tierra, y yo decía, esto está tremendo, maravilloso. Y la credibilidad de la obra, lo que llamamos hasta el momento, digo que no solamente por la atmósfera, no solamente por la introducción poco a poco que da el autor, sino obviamente porque está atravesado por las emociones, por aquello que es completamente humano
y hago referencia en la parte donde ya aparece o va apareciendo el científico, cuando él ya tiene el recuerdo, ¿sí? Pendery tiene el recuerdo de este panfleto, bueno, de esto, lo que pasó en la noticia, el periodista, toda la cosa, y me hacía acordar por allá cuando se comenzaba con las investigaciones de clonación de la abeja Dolly, y yo estaba en el seminario. No recuerdo el apellido del científico, pero lo recuerdo porque los curas lo mencionaban mucho en ese entonces. Era un científico italiano que estaba adelantando ciertas investigaciones que pues en Italia, el Vaticano, todo, pues no les gustó, y el man les dijo, pues listo, entonces cojo mi laboratorio y me voy en un buque, en un barco con bandera de algún país X, y hago mi investigación, ¿sí? Y pensaba en estos días que no he terminado de ver, pero comencé a ver el documental de Christopher Reeve en su lucha, el que tuvo también con la investigación de las células madre, que él decía en Estados Unidos, de esa ultraderecha que no deja de hacer estas investigaciones en el tiempo de él. Él decía, hombre, no se peguen de extremo religioso, ni mucho menos. Aquí ni siquiera estamos tocando a seres humanos vivos. Simplemente queremos que la gente pueda, que los científicos puedan investigar en células madres, porque ya hay todo un océano inexplorado, y que pueden haber las curas a muchas enfermedades, a muchas discapacidades como la que él tenía tan severa y demás, ¿sí? Y pensaba yo con eso, bueno, ahorita ya se está dando, ya se abrió el espacio. Tú estos días mandabas una noticia sobre Japón, estas investigaciones para órganos. Decía, pues así como este autor nos está dando poco a poco la introducción a la historia, pues el tiempo también se encarga de hacer esas introducciones poco a poco, porque lo que hace 20 años era impensable, hoy ya en día se está dando. Muchas gracias, Andrei. Eso que su merced señala, pues va a ser el tema de discusión de toda la novela. Claro, es inevitable que nos remita a temas actuales en relación a todo ese tipo de investigaciones más recientes, pero efectivamente lo que va a discutir la novela va a ser un tipo haciendo experimentos. Claro, luego tendremos que ver para qué o por qué los hace. Porque era un poco, por ejemplo, lo que su merced ponía en su caso, en su ejemplo de lo que le sucedió a Christopher Reeve. Claro, ahí había un porqué, o sea, no, así, el tipo cuadrapléjico y la cosa, y pues mirar a ver cómo, listo. Acá todavía no, o sea, acá todavía no sabemos nada. O sea, sabemos ciertas cosas porque, pues, ajá, pero no sabemos por qué sus investigaciones. Y tocará luego mirar a ver cómo la novela lo presenta y todo este tipo de cosas, y seguramente en su momento tendremos de nuevo esta misma charla y esta misma discusión. Pues eso será bastante enriquecedor al respecto. Y, Ay, me faltó decir que señor, me encantan las anotaciones de María C. excelente, excelente, eso está muy bien. Bueno, sí sabíamos para dónde iba el barco, y de hecho esa pregunta que yo me hice como de cómo llegó hasta allá, pues ya la responde la novela. En el capítulo 2 dice que el barco va para Hawái, o sea que sí iba a atravesar todo el Pacífico, porque pues claro, esas eran las rutas de los británicos. Acuérdense que el Atlántico, eso tenía dueño por allá, que eran los españoles, pues ellos ya habían cogido para el otro lado, y los británicos sí eran hábiles para navegar el Pacífico. Pero claro, esto es como el lugar más lejos del Pacífico, o sea, de nuevo, el extrañamiento para decir, no, eso es un lugar súper exótico, que ese puerto y ese lugar Arica no debe existir. Bueno, no llegue y dice, sí, hola, nosotros existimos, pero bueno, eso es otra historia. Entonces sí, incluso la novela da ese detalle, va para Hawái, o sea, está creando toda la idea, toda la ruta del barco, y llegar y decir, bueno, y en uno de esos puntos extraños es donde terminan parando y terminan yendo a una isla totalmente extraña o totalmente diferente. Nayarit. Ve, pero Diego, ¿tú crees que ellos bajaban hacían la magallanada esa de bajar hasta la Argentina, pasar por Chile y subir? No, porque es que recuerda que era el Imperio Británico, son dueños de la India. Sí. Entonces, pues por la India, derecho. De hecho, tocan Perú.
como lo mencionaba María C. No, yo quería, ese punto me parece interesante, pues que quedemos todos claros en que se pegaban la atravesada de la Europa y del Asia y después cogían por el Pacífico a darse esa vueltica. La descripción del labio caído. Cuando yo la leí, me puse en la postura del labio caído y pensé en que es una persona que debe respirar pesado, porque muy seguramente termine respirando por la boca. Y una persona que respira pesado tiende a hablar más ronco, porque pues su garganta está reseca y está como que todo el tiempo sofocado. Y estamos hablando de una zona cerca al Ecuador. Entonces, para mí era como esos señores gordos que a veces tú hablas con personas que están muy obesas y como que todo el tiempo cuando hablan o cuando se acercan o cuando se mueven, tú sientes que se están sobreesforzando. O sea, cuando para mí el detalle del labio caído me hizo pensar en dificultad respiratoria. Y también eso le da un sentido por qué persona y no seguía, pues aparte de que lo habían expulsado porque no seguía el clima, a seguir con sus investigaciones y estaba en una zona más cálida, ¿no? O sea, esto de ya no sentir este sofoco, de no tener este aire frío entrando por la garganta. Pero no sé si estoy influenciada por ver a Marlon Brando gordísimo haciendo esa película o al Dr. Hibbert en Los Simpsons, o sea, no sé si es eso, pero me parece que como descripción eso a mí me sirve mucho como lectora para para hacer una estructura de cómo suena la voz, de cómo suena la respiración, de cómo suenan los movimientos de este personaje. Lo mismo que pues respecto de los demás, en la medida en que los introduce y les permite moverse o actuar. Yo siento que de las cosas que está haciendo Wells en esta novela con mucha eficiencia es que al personaje al que le da introducción, le da las características necesarias para que desarrolle una personalidad sin necesidad de cargarse de adjetivos. Es económico en adjetivos, pero los que pone son precisos para darte una forma, para darte incluso una voz. Y bueno, eso, estamos hablando de un señor que tiene una habilidad que ya me está gustando mucho. Gracias, Nayarit. A propósito de lo que hace un rato decías del personaje principal y su situación, pues, de haber sobrevivido a un naufragio. De hecho, él sobrevivió a un naufragio y a un cuasi abandono, ¿no? Porque es muy divertido como tras de que lo rescatan y lo dicen, no, pero ahora sabe que se le toca bajarse. Y no, pero venga, no me haga eso porque pues yo, ¿qué hago aquí? No, usted se tiene que bajar. Y los otros tampoco lo van a llevar y él todo como, ah, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y se me van a botar en un barco, bueno, en un bote que tras derecho está lleno de agua y la situación es como tan dramática. Es un poco exagerada, pero pues de nuevo entiendo la situación de poner al personaje como en esa tensión, de nuevo que es luego, o sea, como es a través de él que vamos a ver los demás personajes y sobre todo esos personajes extraños que están apareciendo, pues es una persona, digamos, estresada. Entonces, de que está estresado, pues luego nos va a tener que decir cosas de personas que se ven raras, que él empieza a describir como, no, están cubiertos con vendas y como con cosas encima y como que las extremidades pareciera que no le salen de donde le deberían saber las personas, que claro, uno diría, pero ¿por qué no me haces una descripción puntual de lo que estás viendo? Precisamente porque es un tipo que acaba de
sobrevivir a un naufragio y acaba de sobrevivir a un abandono. Entonces, pues es como que todo ese juego de cosas emocionales, creo que es en pro de que efectivamente cuando me empieza a hablar de estos seres extraños, pues no va a entrar en el detalle de si yo fuera alguien totalmente relajado en ese barco, pues sí, me sentaba y empezaba a detallarlos, pues hasta describirlos en sus más pequeños elementos. Este hombre no. Este hombre los está viendo y como que en medio de su situación, como que los va mirando y nos va diciendo cosas de ellos. Y ahorita voy a señalar otra cosa que me parece interesante a propósito. Jenny Andrea, te escuchamos. Buenas noches para todos y todas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues frente a las descripciones, lo que tú decías hace poco, lo que me llevan las descripciones, yo mencionaba algo que me pareció que era como tal vez un ejercicio de sinestesia porque no pensé en la traducción, ¿sí? Yo sí sentí eso como una escena casi que fotográfica, digámoslo así, en donde el personaje siente que lo están observando a través del gesto, más allá de digamos, un error tipográfico o de traducción. Yo sí lo leí así. Y por ahí comentaba ahí medio sarcásticamente en el chat que pensaba que era entonces una diosciencia porque las conciencias de Dios, hablándolo sarcásticamente, ¿no? Porque pienso que a través del modo de narrar del autor y a través de las descripciones tan fotográficas, tan precisas, lo que hace es uno demostrarnos la incertidumbre y la zozobra por la que está pasando el protagonista, y también a uno, o particularmente a mí como lectora, lo que me produce es eso, como sentirme ansiosa por saber qué más va a pasar, ¿sí? Porque pues el tipo quiere salvarse, pero no sabe con quién se está encontrando, no sabe quién es el pelirrojo, por qué ruge esa bestia allá arriba, ¿sí? Que le dan de tomar algo que le sabía sangre, o sea, no es en su haber dentro de los capítulos que estamos abordando, como que no tiene certeza si se va a morir, si va a vivir, qué le van a hacer estas personas. Entonces siento que la narrativa y la descripción sí generan eso, esa zozobra, esa incertidumbre y miedo, obviamente, en el personaje. Muchas gracias, Jenny. Estoy de acuerdo, sí, me parece que todos esos elementos están creando eso que hemos llamado como la atmósfera y como eso emocional que empieza ahí a rodear a este personaje principal. Que de este personaje además quiero señalar algo muy particular en el capítulo 5, y es que en ese capítulo hace dos referencias muy particulares a lo animalesco. Uno, al capitán del barco, y dos, sobre sí mismo. Pero no de esos seres que está intentando describir. Eso me pareció un elemento muy llamativo porque él está hablando como de lo animalesco y de lo salvaje en lo humano y en las acciones de lo humano, pero no en ese ser extraño que está ahí en el otro barco. Entonces cuando el capitán se pone ya muy ácido con Prendick, que lo llama señor cierra el pico, al diablo Prendick, exclamó, cierra el pico, ese es su nombre, señor cierra el pico. Entonces dice o piensa Prendick, no era buena idea contestar a aquel animal. Y hacia el final del capítulo llega y dice, en la furia de la desesperación, porque lo estaban dejando abandonado, golpeé con los puños el agua que se había acumulado en el fondo del bote y pateé como una bestia salvaje el lateral del casco, gritando imploré a Dios que me dejara morir. Le está atribuyendo lo salvaje y lo animalesco a lo humano. Y me parece que eso va a ser importante para el desarrollo posterior de la novela en relación a los personajes que se van a asomar, porque creo que ahí va a haber una beta como de discusión, pues, del autor a través de los personajes, de decir, ¿dónde está lo animalesco o lo bestial en lo humano o en lo no humano? María C., te escuchamos.
Sí, me gusta lo que estás diciendo, Diego, sobre la complejidad de los personajes. Y justamente yo iba a ese tema sobre lo humano, cuando este narrador habla con Montgomery, ¿cierto? Y dice que hubo un momento que era como para la sensibilidad y decidió agradecerle. Y entonces el otro le dice, no, o sea, ¿cómo así? O sea, aquí no hay nada que agradecer. O sea, él está teniendo ahí un comportamiento como humano porque le dice, usted me salvó la vida. Y el otro le dice, eso fue casualidad. O sea, si usted me hubiera caído mal o yo hubiera estado de tal manera o esto, entonces a mí eso no me hubiera interesado. Entonces pienso que el narrador está marcando al comienzo, yo decía que desde el inicio marca como un tono sobre la vida y la muerte, ¿cierto? Pero también marca una distancia con algo de los personajes, ¿sí? Y en eso me llama la atención no solo lo que habla de Montgomery, pues que digamos, Montgomery trata de ser, me parece a mí, exagerado, trata de mostrarse como alguien insensible ante esa situación. Entonces, como quien dice, le salvé la vida por divertirme o me divertía en ese momento. Pero también, a ver si lo encuentro acá, había hablado del ayudante de Montgomery y no lo había descrito como alguien deforme. Hace un rato leí la descripción, ¿cierto? Pero llega y después de que habló con él, con Montgomery, y que Montgomery le dijo que todo eso era por casualidad, dice él, me encogí de hombros y me alejé. Una silueta oscura y silenciosa se inclinaba sobre el coronamiento de popa, contemplando las estrellas, ¿sí? Que es un rasgo, pues, muy humano. Y dice, era el extraño ayudante de Montgomery. Entonces, todo el tiempo también está trazando como estos elementos que nos llevan a ver la complejidad de los personajes, que si bien los describe de una manera muy hábil por rasgos físicos, ¿cierto? Ya después va entrando como en estas, digamos, ambigüedades, como no se creen que por ser así, ¿cierto? Va a ser un salvaje o algo así. Y me pareció pues muy bonita esa expresión ahí, y ahí poco a poco nos va llevando como a introducirnos como en esa complejidad, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, María C. Si estos otros seres no son salvajes, pero sí son grotescos, porque esa palabra sí la usa el narrador. Porque claro, o sea, tienen unas formas que para ser humanos no, casi que no lo son, o sea, tienen la mirada, tienen ciertos gestos, pero tienen otros movimientos, pero tienen otras dimensiones, porque él creía que eran muchísimo más altos, pero realmente era como que sus proporciones eran totalmente diferentes. Pero hasta ahora nos estás describiendo eso. O sea, él ya puso un juicio de valor en las acciones humanas, pero todavía no ha puesto juicios de valor en estos seres extraños. Eso me parece interesante. Patricia, te escuchamos. Buenas noches. Pues sí, esta es una obra que de verdad, pues siento que es como es ciencia ficción, pero, pero lo que tú decías ahorita, creo que no estamos tan lejos de esa ciencia ficción, porque algo que me causó como curiosidad, bueno, primero me impactó como esa intriga de qué va a pasar más adelante, porque aparecen todos estos personajes y también la descripción de todos aquellos, pero sí lo que más me intrigó fue cuando el ayudante de Montgomery le lleva algo de comer en aquel recinto de piedra y le ve sus orejas puntiagudas
Yo decía, ¿será que son elfos? pero, pero no, es como una dicotomía entre lo humano y lo animal. Entonces, pues hasta el momento los 7 capítulos que he leído me han parecido súper interesantes porque es como esa intriga de qué va a pasar con esta obra y sí es bastante como sugestivo pensar un poco que experimentar con animales en humanos es algo como muy trivial, como muy impactante para mí. Entonces, pues, bueno, seguiremos leyendo la obra a ver qué pasa más adelante. Y también otro aspecto que me pareció como misterioso es por qué le dicen que no puede abrir la puerta exterior. O sea, si estamos en una isla, pues ¿qué puede pasar si abre la puerta exterior? Entonces sí, es como bastante misteriosa toda esta narrativa. Entonces, pues bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué pasa, pero sí, sí o sí hay ahí un problema político y social que se está viendo ahora en este mundo que estamos de humanos. ¿Será que realmente somos humanos o tenemos algo de salvaje? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que durante el proceso del desarrollo de la obra se puede ir mirando y debatiendo. Esa era como mi apreciación. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. En general, digamos, lo que hemos ido descubriendo aquí en el Club de Lectura cuando hemos hecho la inmensa lectura de textos de ciencia ficción, es como la ciencia ficción, así tenga 200 años de escrita, por sus mismas características narrativas y de intención, nos hablan a los que somos hoy en 2025. Que de nuevo, no es un elemento anticipatorio, más bien lo anticipatorio termina sucediendo es porque por alguna razón la humanidad terminó tomando esos caminos. Pero seguramente cuando se escribieron estas novelas era como pensar en algo extraño, en algo diferente, en algo sí que no, que estuviera como muy alejado de la normalidad y la cotidianidad y y que lo sorprendente es que luego terminamos diciendo, oiga, pero sí, eso terminó finalmente hablándonos a nuestro presente. Eso habla más de las decisiones que hemos tomado como humanos, pero es interesante de todas maneras que siempre la ciencia ficción nos termina interpelando y nos termina poniéndonos a reflexionar temas muy actuales, muy cotidianos, muy cercanos sobre todo. Así los temas de la novela o de la historia que estemos leyendo se suenen como una cosa muy extraña y muy lejana. Siguiendo un poco y ya para ir redondeando las ideas de estos capítulos, el autor en ese juego de construir la verosimilitud a través de lo que estoy viendo, pero además de crear una incertidumbre a través de lo que el personaje mismo está percibiendo o pensando de sí mismo, a veces hace aclaraciones que a mí me parecen muy particulares, pero creo que apuntan como a, yo puedo estar un poco trastornado por mi situación de haber sobrevivido a un naufragio, pero dice al final del capítulo 6, no hice ningún comentario, pero di cuenta de las galletas de inmediato, porque ya le están dando ahí como de comer, digamos, mientras el hombre canoso ayudaba a Montgomery a liberar otra veintena de conejos. 3 grandes conejeras, sin embargo, se trasladaron a la casa con el puma. No toqué el brandy porque he sido abstemio toda mi vida. Yo decía, pero ese detalle, ¿por qué? Claro, eso no va a ser un elemento que trastoque el relato que me va a brindar este narrador. Entonces él no bebe, se lo ofrecen, que hace parte como de las viandas pues que le están dando ahí ya en la isla, pero él dice, no, yo esto no, yo nunca he bebido.
O sea, a mí no me vayan a tratar ni de loco ni de borracho a la hora de contar esta historia. O sea, no se equivoquen conmigo. Eso me parece muy interesante de la construcción del narrador particularmente. Bueno, Andrei. En eso que ahora dice sobre esas ciertas cosas de verosimilitud que mete el autor, pero que también deja abierta como esa puerta de, bueno, sí, me pasó esto, y también es muy chévere y ayuda, porque cuando a ti te quieren decir una verdad y te la meten por los oídos, por los ojos, por todo lado, tú comienzas, muy seguramente, es lo contrario, uno comienza a dudar, como que este man, ¿por qué me insiste? O esta mujer, ¿por qué me insiste tanto y tanto y tanto en meterme esta verdad? En cambio de dejar esas migajitas allí, de posible, oiga, este man del golpe o los golpes de ese naufragio pudo haberse inventado esto. Es como decir, acá le tengo esto, acá le tengo estas posibilidades, usted escoja si las quiere creer completamente o solamente una fracción de ellas. Y eso es mucho más maravilloso y le aporta aún más a ese elemento de verosimilitud, creo yo. Gracias, Andrei. Sí, claro, de acuerdo totalmente con lo que su merced está señalando. Bien, lo último que quiero señalar, al menos por hoy, al final del capítulo 8, creo que ya, no, perdón, del capítulo 7, creo que ya toca el tema que quiere tocar de fondo. Dice hacia el cierre del capítulo: sin embargo, con seguridad y sobre todo para cualquier otro científico, la vivisección no era una cosa tan horrible como para justificar que tuviera que mantenerse en secreto. Y por algún extraño salto de mi imaginación, las orejas puntiagudas y los ojos fosforescentes del ayudante de Montgomery volvieron a mi pensamiento de la manera más nítida. Me quedé mirando el mar verde y que levantaba espuma bajo la vivificante brisa y dejé que aquellos y otros extraños recuerdos de los últimos días se enredaran en mi pensamiento. ¿Qué podía significar todo aquello? Un recinto amurallado y cerrado en una isla solitaria, un famoso cirujano y aquellos hombres deformes y contrahechos. Casualmente, porque de nuevo esto es casualidad, yo hice la división de los capítulos de manera azarosa. Yo simplemente dije, esta cantidad puede ser para una primera sesión. Al final del capítulo 7, pues nos están indicando básicamente cuál es el tema principal que quiere tocar la novela, que es la vivisección. De eso nos va a seguir hablando de aquí en adelante al menos un rato. Y claro, este narrador lo habla de una manera como muy tranquila y pausada, porque ya nos dimos cuenta que primero es un tipo estudiado, pero además ha estudiado biología. Entonces, por eso también como que lo reciben y dicen, no, pues es que realmente como que usted nos va a servir porque usted tiene ahí unos conocimientos que puede que funcionen para lo que nosotros estamos haciendo acá, que todavía no le hemos dicho ni por qué ni para qué, pero pues nos puede servir finalmente. Es como lo que insisten los personajes hacia el final del capítulo 7. Y finalmente, que la pregunta que yo al principio me hice, ¿y por qué se perdió 11 meses? ¿Por qué no más o menos? Y básicamente la misma novela nos responde que es, no, pues porque las rutas marítimas pasan más o menos cada 11 meses o 12 meses por esos puntos. Fin. Entonces, a mí me gusta que cuando ese tipo de detalles se terminan cerrando dentro de la historia, uno dice, hombre, sí, claro, no fue perderlo por 11 meses solo porque me entró el capricho de perderlo 11 meses, sino porque tiene todo un sentido dentro de la historia que yo ya estoy construyendo, que es efectivamente las rutas marítimas pasan por ese punto cada 12 meses. ¿Listo? Entonces el tipo dura perdido lo que dura el paso de la ruta marítima. Perfecto. Me parece que esos detalles son importantes para que efectivamente
todos se sienta engranado y que no queden esas piezas por ahí sueltas, como decir, pero pues porque finalmente el autor me termina diciendo este tipo de cosas. Les da o sea, hay un sentido interno dentro de la obra de todos esos detalles. Entonces, cuando uno se da cuenta que los detalles son muy importantes, tendremos que seguir muy pendientes de qué otros detalles nos va a terminar brindando el autor en el camino de la obra, porque ya nos dimos cuenta que los detalles van a ser muy importantes. Bien, damas y caballeros. Entonces, esas 2 horas se pasan rápido, si se dan cuenta, ¿no? Para dentro de 8 días, tomen apuntes. Vamos a hablar de los capítulos 8 al 13. Del 8 al 13. Ese es nuestro segundo pack de lecturas de capítulos de esta obra para dentro de 8 días. Y pues ya teniendo lo que tenemos de entrada de esta novela, pues ahí vamos a tener, yo creo que para otra buena charla dentro de 8 días. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por este mismo enlace para continuar hablando, debatiendo y charlando sobre La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Pásenla bueno, descansen, qué bueno volverlos a ver a los ya asiduos y qué bueno ver, bueno, no digo nuevas caras porque no vi caras, veo nombres, veo rótulos, pero me alegra ver nuevos rótulos aquí en el Club de Lectura para este año 2025. Muchas gracias, pásenla bueno y nos vemos en 8 días. Gracias, Diego. Gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao.